Flip-flops. Un flip-flop es un circuito de dos estados digitales, es utilizado en electrónica para almacenar un bit de información, memoria básica, en operaciones de lógica secuencial. Funciona como una celda de memoria que puede tener dos estados estables, 1, estado alto, o 0, estado bajo. En este video se mostrará la clasificación de los flip-flops, su funcionamiento y algunos usos que tienen. Se clasifican en asíncronos. Al cambiar una entrada se cambiará la salida inmediatamente. Síncronos. Al cambiar una entrada se cambiará la salida al llegar un pulso de reloj. Los tipos de flip-flops son SR, JK, D y T. Flip-flop SR, asíncrono. Tiene dos entradas principales, set, S, y reset, R. Su función principal es almacenar un bit de información y cambiar su estado cuando las señales de entrada lo determinan. Cuando se manda 1, solo la entrada set, la salida Q se pone en 1, estado alto. Cuando se manda 1, solo la entrada reset, la salida Q se pone en 0, estado bajo. Cuando se manda 0 a las dos entradas, S y R, la salida Q mantiene su estado, es decir, no cambia. Está prohibido mandar 1 a las dos entradas, S y R, al mismo tiempo, porque la salida estará indeterminada. Flip-flop SR asíncrono. Al mandar 1 en S, la salida se prende. Al mandar 1 en R, la salida se apaga. Si S y R están en 0, se mantiene el valor de la salida. Se tiene prohibido poner en 1 las dos entradas al mismo tiempo. Flip-flop SR, síncrono. Funciona igual que el flip-flop SR asíncrono, sin embargo,
tiene una entrada extra donde entra una señal de reloj. Solo actualiza la salida cuando en la entrada de reloj recibe un pulso. Cuando se manda 1, solo la entrada set, la salida Q se pone en 1, estado alto, al recibir un pulso de reloj. Cuando se manda 1, solo la entrada reset, la salida Q se pone en 0, estado bajo, al recibir un pulso de reloj. Cuando se manda 0 a las dos entradas, SIR, o no se recibe un pulso de reloj, la salida Q mantiene su estado. Está prohibido mandar 1 a las dos entradas, SIR, al mismo tiempo, porque la salida estará indeterminada. Flip-flop SR síncrono. Al mandar 1 en S y recibir una señal de reloj, la salida se prende. Al mandar 1 en R y recibir una señal de reloj, la salida se apaga. Si S y R están en 0, o no se recibe señal de reloj, se mantiene el valor de la salida. Se tiene prohibido poner en 1 las dos entradas al mismo tiempo. Flip-flop JK, síncrono. Es una mejora del flip-flop SR al resolver la indeterminación en S igual a 1 y R igual a 1. En dicha condición conmuta el valor de su salida al recibir una señal de reloj. Cuando se manda 1, solo la entrada J, la salida Q se pone en 1, estado alto, al recibir un pulso de reloj. Cuando se manda 1, solo la entrada K, la salida Q se pone en 0, estado bajo, al recibir un pulso de reloj. Cuando se manda 0 a las dos entradas, J y K, o no se recibe un pulso de reloj, la salida Q mantiene su estado. Cuando se manda 1, a las dos entradas, J y K, y recibir un pulso de reloj, si la salida es 0 cambia a 1, y si la salida es 1 cambia a 0. Flip-flop JK síncrono. Al mandar 1 en J y recibir una señal de reloj, la salida se prende. Al mandar 1 en K y recibir una señal de reloj, la salida se apaga. Si J y K están en 0, o no se recibe señal de reloj, se mantiene el valor de la salida. Si J y K están en 1 y se recibe señal de reloj, la salida conmuta su valor. Flip-flop D, síncrono. Solo tiene una entrada llamada D, y una señal de reloj. Cuando llega un pulso de reloj, el valor que tenga D se transfiere a la salida y lo retiene hasta el siguiente pulso de reloj. Es como si fuera un semáforo que permite, o no, el pasar la información que está en la entrada D. Flip-flop de síncrono. El valor que tiene la entrada D,
Pasa a la salida cuando llega un pulso de reloj. Flip-flop T, síncrono. Es una simplificación del flip-flop JK, en donde se unen las dos entradas. Al tener 0 las dos entradas, se mantiene la salida; al tener 1 las dos entradas, la salida conmuta. Si la entrada T tiene 0, o no se recibe pulso de reloj, la salida se mantiene. Si la entrada T tiene 1, al recibir un pulso de reloj, si la salida es 0 cambia a 1, si la salida es 1 cambia a 0. Flip-flop T síncrono. Si la entrada T tiene 0, o no hay pulso de reloj, se mantiene el valor de la salida. Si la entrada T tiene 1, y se recibe un pulso de reloj, el valor de la salida se conmuta. Usos de los flip-flops. Algunos de los usos más importantes son: almacenamiento de datos, son los bloques básicos de la memoria en sistemas electrónicos. Cada flip-flop puede almacenar un bit de información y en conjunto pueden formar, por ejemplo, la RAM de una computadora. Sincronización de circuitos. Los flip-flops dependen de un reloj para cambiar de estado, lo que les permite sincronizar procesos. Esto asegura que las operaciones se realicen de manera coordinada y precisa. Contadores y temporizadores, ya que pueden cambiar de estado con cada pulso de reloj, facilitan el conteo de eventos o el control de tiempo en circuitos. Para ello se utiliza principalmente el flip-flop tipo T. Diseño de máquinas de estados. Es necesario que el sistema recuerde estados anteriores para determinar su comportamiento futuro, y poder automatizar máquinas secuenciales.